Muy buenas noches, bienvenido a su programa Acción Positiva, hoy enfocado en salud. Vemos en los medios y vemos en diferentes lugares del mundo o para fin práctico en todo el mundo una alerta que ha sido lanzada recientemente por la Organización Mundial para la Salud, que declara que el Zika es una emergencia de salud. El Zika, otro de estos nombres que vienen a sumarse a varios de estos virus que andan regados por el mundo prácticamente ahora. Sabemos que en Guatemala hemos venido enfrentando el dengue, el chikungunya y ahora se une el Zika. Sin embargo, pues obviamente cada uno de ellos tiene una incidencia y una patología muy grande, que es importante el conocerla, saberla y sobre todo el buscar cómo la podemos prevenir. Todos estos son problemas básicamente de salud pública que así deben de enfrentarse. Desafortunadamente no siempre se hace en esa forma. Desafortunadamente las grandes aglomeraciones de seres humanos van propiciando que se desarrolle de una forma muy grande. Pero como que cada vez vemos que son más estos vectores que están apareciendo y cada vez como que se vuelve más difícil el prevenirlos si no se tiene la infraestructura necesaria y los planes para ello. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Arturo Sánchez López, quien es un epidemiólogo quien ha estado ya en este programa y que es experto en prevención de la diseminación de todas estas enfermedades provocadas por estos vectores. Arturo, bienvenido a tu programa Acción Positiva, porque ya has estado aquí muchas veces y ya pues eres de la casa. Muchísimas gracias, Francisco. Como siempre es un verdadero gusto poder compartir con el público, con la audiencia, para intentar esta vez informar un poco más ante todo el aspecto de prevención y de la lucha contra el vector, o sea, el mosquito que transmite estas enfermedades. Cuando se escuchan estos nombres, ¿verdad? El dengue, pues ya estamos muy acostumbrados a él. El chikungunya hasta cuesta pronunciarlo para mucha gente, pero ahora de repente aparece Zika y aparece de repente por todos lados y empieza a sonar la OMS, la OPS, incluso el Centro para Control de Enfermedades Contagiosas de Estados Unidos. En Guatemala y en otros muchos países, las embajadas han enviado información a sus ciudadanos sobre medidas necesarias para la prevención, porque verdaderamente es extraordinario en esta época en que vivimos que una persona puede estar desayunando en la mañana en la India y cenando en la noche al otro lado del mundo. Entonces la diseminación es muy grande. Pero cuéntanos un poquito de este virus Zika, ¿de dónde viene? Claro. ¿Qué es? En realidad el virus Zika se aisló por primera vez en Uganda en 1947 en un tipo de monos que se llama rhesus, que son específicamente monos que se usan para la investigación inclusive de la vacuna de malaria. En 1952 se aísla por primera vez el virus en humanos a través de estudios serológicos en Uganda y Tanzania. Ya para el 68 se logra aislar el virus, imagínate cuántos años habían pasado, ya se logra aislar el virus en un ser humano en Nigeria, y en el 2007 se da el primer brote de la enfermedad, aproximadamente unos 10,000 casos en la isla de Yap, en la Micronesia, y luego este brote se extendió a la Polinesia Francesa. El 3 de marzo del 2014 aparece el primer caso autóctono aquí en América Latina, en la isla de Pascua, en Chile, y en el 2015 aparece una gran cantidad de casos en Brasil, ¿verdad? Cuando tú dices, para ilustración de nuestra audiencia, el primer caso autóctono, sí. ¿Qué es lo que específicamente quiere decir que es un caso que no fue importado? Estas enfermedades necesitan dos elementos. Uno, el mosquito Aedes aegypti, que sea de paso es un mosquito del género Flavivirus, es un arbovirus que no solo transmite el Zika, transmite dengue, chikungunya, fiebre amarilla, y necesitan una persona infectada. Cuando esa persona infectada viaja de un país a otro
y se le diagnostica, eso se llama un caso importado. Pero cuando la persona es infectada directamente en el lugar porque ya hay mosquitos infectados, es un caso autóctono. O sea que si ponemos que en la isla de Pascua, porque de acuerdo a los últimos reportes que ha publicado OPS, OMS, aparentemente en Chile continental no habían aparecido casos. Es correcto. Sino que los casos aparecieron en la isla de Pascua. Así es. Ahora, ¿cómo se explica que haya habido mosquitos contaminados ahí? Es muy simple. Lo que se necesita es la presencia de un individuo infectado y de mosquitos sanos. Una vez el mosquito sano pica al individuo enfermo, el mosquito se infecta, pero sin desarrollar la enfermedad. Por eso se llama vector, porque sirve de vehículo para luego llegar a picar a otro individuo sano y este individuo va a desarrollar la enfermedad. Ese caso ya no es un caso importado, sino es un caso autóctono. Claro. Y luego pues se menciona que obviamente esto fue en el 2014 que tú mencionas. Sí. Y luego en el norte de Brasil pues empiezan a aparecer una gran cantidad de casos. En 6 estados, sí, de Brasil hay un brote explosivo, ¿verdad? Que es lo característico de estas enfermedades, con el agregado que empiezan a aparecer casos de microcefalia en niños, de madres que obviamente habían sido infectadas por el mosquito durante el embarazo. En los primeros brotes en la Polinesia, de hecho, aparecieron algunos casos, algunos síndromes neurológicos, algunos casos de Guillain-Barré están documentados, pero como eso fue hace muchos años, como que se olvidó. No se les ligó, digamos, con el mosquito y con la enfermedad. Hoy día, gracias a los estudios avanzados de biología molecular, pues se ha detectado que hay una correlación entre los casos de Zika y los síndromes neurológicos, llámese microcefalia, meningoencefalitis, llámese Guillain-Barré, que es una parálisis de tipo progresiva y ascendente que puede provocar la muerte por parálisis respiratoria. Esa asociación está plenamente establecida, plenamente documentada, y esa es la alerta que ha lanzado el comité de expertos de la OMS en días anteriores. Esa es la alerta que llama la atención, porque ya es una enfermedad que su evolución conlleva un daño ya en el ser humano. Háblanos un poquito de este personaje, el mosquito Aedes aegypti. Cuéntanos un poquito de ese mosquito. El mosquito Aedes aegypti se introdujo aquí en Guatemala en 1989. Y fíjate que se introdujo prácticamente, yo te puedo decir que en Guatemala estaba eliminado el vector. Pero hubo un brote de dengue en Livingston y la gente empezó a enfermar y caía y le pusieron, la gente de Livingston le puso el garrotazo porque se caracterizaba por dolor en articulaciones, postración, fiebre. Y esto alertó y resulta que todo ese mosquito fue introducido del sur de la Florida, a propósito de que se empezaron a importar llantas usadas de Estados Unidos hacia Guatemala. Y ahí venía pegado el huevo en las llantas, ¿verdad? Y así fue como se introdujo de nuevo el mosquito al país. Yo quiero comentarte... O sea, que no hubo una buena medida sanitaria de cuarentena, por ejemplo. Sí, es que lo que sucede es de que uno de los criaderos predilectos de este mosquito son las llantas. Uno de los criaderos predilectos de este mosquito son las llantas. El huevo se adhiere a la llanta y ese huevo puede permanecer hasta un año, está documentado, prácticamente inerte, y tú le aplicas al año un poco de agua y eclosiona, ¿verdad? Ese huevo se transforma en pupa, ¿verdad? En larva, pupa y luego en mosquito adulta. Eso fue lo que sucedió. Entonces, realmente Aedes aegypti ha habido desde hace muchísimos años en el sur de la Florida. Y de hecho ellos han tenido brotes de dengue y han tenido brotes del virus del oeste del Nilo también. Pero regresando al tema, se introduce el huevo y por ende el mosquito, y bastó para que entrara alguna persona con virus de dengue al país
y eso hizo que se empezara a propagar. Ahora, fíjate que de 1989 a la fecha, el mosquito es muy hábil, es muy inteligente y ha tenido una serie de cambios que han permitido su adaptación al medio ambiente. Por ejemplo, en aquella época se hablaba que era Va mutando, digamos, sí, modifica su DNA. era eminentemente urbano, ¿verdad? Los brotes de dengue eran urbanos. Y eso hoy día ya no es cierto, los brotes son urbanos rurales. Se decía que era su predilección aguas claras, agua de pila, agua de tonel. Hoy día eso también ya no es cierto, porque le gustan las aguas claras y las semiclaras. Nosotros teníamos mapeado el vector y prácticamente el vector aparecía en poblaciones de 1200 metros sobre el nivel del mar. Eso hoy es también una utopía porque podemos encontrarlo en Huehuetenango, en departamentos altos y fríos. Prácticamente hay Aedes aegypti en todo el país y en todos los departamentos. Bueno, eso es obviamente muy serio, ¿no? Porque el mismo transmite el dengue, chikungunya, transmite la fiebre amarilla urbana, se decía, sí, y transmite también ahora el virus del Zika. Sí. Es un mosquito entre 5 y 7 milímetros de correcto. Tamaño, que vive como más o menos casi 10, 12 meses, entiendo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que tiene una longevidad, digamos. Y tiene una característica muy especial, que alrededor de sus patas traseras tiene unos anillos blancos, ¿verdad? Eso lo hacen típico y característico. Y la actividad es eminentemente de predilección intradomiciliar, aunque ahora ha cambiado. También su predilección puede ser en el peridomicilio. Te puedo decir de que es un mosquito que pica en el inicio de la mañana y al final de la tarde es su máxima actividad. Y la que pica es la hembra, no el macho. El macho se alimenta de néctares, pero la hembra, su predilección es la sangre y de preferencia que sea humana. Entonces, todo eso hace que los brotes de dengue o donde el vector participa sean difíciles de controlar, porque prácticamente es el individuo el que le abrió la puerta al mosquito. El mosquito siempre estuvo, pero se fue haciendo cada vez más domiciliario, porque el ser humano le brindó las condiciones. Ahora, confrontado nuestra población, obviamente con estos tres personajes por lo menos, la sintomatología de presentación es muy similar, Arturo. Muy similar. Por ejemplo, yo te podría decir de que, por ejemplo, el dengue es una enfermedad febril que afecta hay dolor articular, pero hay inicia un rash en el abdomen que luego se disemina hacia miembros superiores, miembros inferiores. Hay decaimiento y el dengue tiene una característica que lo hace muy especial, que tiene una variedad hemorrágica y por ende... que puede ser mortal. De hecho es mortal. Otra característica es que son 4 serotipos, ¿verdad? Dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, y se supone que cada serotipo confiere inmunidad, pero por otro lado está documentado que a más infecciones de dengue, la posibilidad de dengue hemorrágico es mayor. Por el contrario, el virus del Zika inicia siempre con fiebre, pero hay un rash a nivel de la cara que se disemina hacia miembros superiores. Esa es un poco diferencia clínica. Hay edema en manos y edema en pies. Hay dolor de articulaciones y hay una conjuntivitis, que le llaman conjuntivitis seca, porque es un enrojecimiento de ojos, pero no hay producción de purulencia en los ojos. Cefalea, postración. La enfermedad en realidad dura aproximadamente 7 días. Es curioso que solo 1 de 4 enfermos presentan sintomatología. Pero ya todos quedan infectados.